Howard declaró que el mismísimo Conan se le había aparecido en su oficina a obligarle a narrarle sus cuentos, obligándolo a escribirlos. Las dos historias tienen como el tiempo como eje. En Solomon Kane, como que un crimen del pasado toma forma de espectro para tomar venganza, y en Hora Cero, como que ese futuro incierto es lo que realmente nos aterroriza. Ambas historias hablan de lo desconocido y eso es lo que nos causa miedo. Más allá de que tome una forma sobrenatural o una forma mágica, mística, es el hecho de no saber a ciencia cierta qué está pasando, qué hay ahí, qué va a pasar y cómo lo vamos a enfrentar. Ahí es donde el miedo genuino surge. Agenda de extinción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Agenda de Extinción. En una de las citas más célebres de una carta escrita en 1933 dirigida a Clark Aston Smith, Howard declaró que el mismísimo Conan se le había aparecido en su oficina a obligarle a narrarle sus cuentos, obligándolo a escribirlos. Compañeros, tengo que confesarles que me pasó una experiencia muy parecida. Pero en vez de aparecérseme Conan, se me apareció el mismísimo Howard a reprenderme por haber resumido en un minuto Solomon Kane y habérseme olvidado que era un puritano. Entonces yo, como profeta de su palabra, tuve que reunir al equipo para grabar este podcast. Entonces, docente, Bustagrammer, lectora. Hola Kellen, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Un gusto estar acá de nuevo. Y sí, pues fuimos invocados y yo creo que hay hasta un tributo por ahí, una virgen que fue enviada a cambio de poder hacer este podcast. Ah, caray. Graduado de la Universidad Nacional, licenciado Diego Reyes, filólogo. Buenas noches. Buenas noches, Kellen. Buenas noches, compañeros y medio de la causa podcástica, si es que se dice de esa forma o de cualquier otra forma que se diga. Espero que se encuentren muy bien, un poquito cansados, pero sí, hay que hacerle justicia. Y no solo a Howard, sino también Bradbury por ahí me miró con esos anteojos gigantes, desde donde quiera que esté, precisamente también como para, bueno, pero usted no habló de los cuentos que más le gustan de la compilación, ¿no? Ah, bueno, tenemos que decir entonces que fueron dos apariciones. Mientras una nos miraba con mirada amenazante, la otra estaba muy tranquila, comiqueando, pero nos miraba con recelo por no haber hecho justicia con los dos cuentos que se nos quedaron del programa pasado. Entonces, para los oyentes que están por primera vez tal vez escuchando este podcast es la segunda parte de un especial que estamos haciendo contando algunos cuentos de Ray Bradbury y Robert E. Howard. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, tenemos que decir que en el programa pasado también ya se hizo, pues no tan extensa, pero se hizo, hablamos sobre los autores, hablamos un poquito sobre su trayectoria y hablamos de dos cuentos de Bradbury, ¿cierto? Y uno de Howard. De Bradbury hablamos de dos historias del hombre ilustrado y de Howard hablamos de una historia de Conan. Entonces, para el día de hoy vamos a traer otras dos historias. Una de Bradbury, Hora Cero, y traemos Cráneos en las Estrellas de Solomon Kane. Que de hecho es bien interesante este personaje de Solomon Kane porque es un representante de lo que llaman el terror gótico, el cual Solomon Kane es un puritano del siglo XVII que se dedica a la vida a... Es un personaje ficticio, obviamente, que se dedica a la vida a pelear contra espectros, contra piratas, contra cualquier forma que tome el mal. Y de hecho también es curioso que, al igual que Conan, es uno de los personajes más representativos del pulp y de lo que llaman espada y brujería.
Entonces, para empezar, me gustaría resumirles rápidamente un poquito de lo que trata Cráneos en las Estrellas. Como les dije, este es un cuento que viene en la antología de terror gótico de Robert E. Howard. Nos cuenta la historia de Solomon Kane, un puritano del siglo XVII. Me parece súper interesante la descripción gráfica que nos hace Robert E. Howard de este personaje pálido, con mirada tétrica, que viste un sombrero de ala ancha y viste de negro, que viaja por el mundo atormentado por una culpa que nunca en ninguno de sus relatos nos explicó qué era lo que lo atormentaba. Muchos creen que tal vez pudo haber sido la guerra, pudo haber sido errores del pasado, o simplemente como la carga de la culpa de no poder ayudar al que lo necesite. Y de hecho me parece súper curioso que este personaje, aunque es un héroe de pulp, a mí se me asemeja muchísimo a Batman. O sea, tiene como una carga moral impresionante y siempre intenta hacer lo correcto. De hecho, una de las frases célebres del personaje es como salvar una vida hace que tal vez mi vida valga la pena. Entonces a mí esto me parece una representación gigantesca de lo que puede ser un héroe o un superhéroe de los cómics. De hecho, a mí se me asemeja muchísimo como a esa mentalidad de Batman, pero bueno, hacia allá no vamos. Solomon Kane, el personaje, el puritano. La historia empieza con Solomon Kane dirigiéndose a una aldea, y en una parte de su camino, el camino se bifurca. Puede ir por un pantano o puede ir por el páramo. Sin ningún problema va avanzando en su camino, cuando de repente un muchacho lo alcanza y le dice como: oiga, señor, por favor, parece que usted quiere tomar el camino del páramo, por favor, no haga eso. Solomon Kane como: ¿qué? Bueno, también nos dicen que Solomon Kane es como muy seco, como muy callado, como muy serio. Entonces es una figura un poco tosca, por así decirlo. Entonces dice como: hey, ¿por qué? Yo puedo seguir por donde necesite. Y de hecho ya le habían dicho: oiga, el camino del páramo es más corto, le recomendamos que vaya por el camino de la ciénaga. Dice: no, pero si yo necesito llegar allá rápido, me voy por el camino del páramo. No, señor, le dice el muchacho, no vaya por allá, es que por allá es peligrosísimo. Dicen que se aparecen espantos, dicen que han matado gente, dicen que el que va por allá desaparece. Obviamente, cuando le dicen a esto a Solomon Kane, lo toma como un reto personal e inmediatamente decide irse por el páramo a investigar qué es lo que está ocurriendo en el páramo. Llegando rápidamente, llegando al páramo, empieza a escuchar unas pisadas y ve un hombre moribundo, que con la ropa desgarrada, con heridas en todo el cuerpo, y descubre que el hombre muere a sus pies y descubre que fue atacado por algo. Entonces sigue investigando Solomon Kane y descubre que en el páramo hay un espectro que está matando a la gente. Entonces Solomon Kane, en vez de devolverse, en vez de que reúne valor y decide enfrentarse al espectro con lo que tenga. De hecho, la narración de Howard es increíble, es impecable, y nos describe como Solomon Kane lo primero que hace es intentarle disparar 2 veces, y al no funcionar las armas intenta darle una estocada con la espada que tiene. Al no funcionar la espada, simplemente suelta la espada y decide enfrentarlo cuerpo a cuerpo. El espectro lo destroza físicamente, lo golpea, lo intenta matar, pero el coraje de Solomon Kane es tan grande que hace que el espectro como que dude, y eso mismo lo hace que lo pueda herir. Se van en una pelea terrible. Y compañeros, ¿será que hacemos spoilers o nos vamos sin spoilers para que la gente investigue sobre los cuentos? Me gustaría su opinión antes de seguir con la narración de la historia. Creo es que siento que yo creo que para Hora Cero, si no contamos el desenlace, es como no contar nada. Entonces yo creo que aquí también nos vamos de una contando el final. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que pues bueno, ahorita que hablábamos de Oro Cero, yo precisamente estaba pensando en: ¿es necesario contar el final? De hecho, pues para contar el desenlace hay que hacer como una contextualización de unos datos que narran en la misma historia. Entonces sería devolvernos, ¿sí? Porque de cierta forma al inicio del cuento
de Cráneos en las Estrellas sí nos dan como algunas pisticas de hacia qué lado va la historia, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que sería solo mencionar de dónde proviene el espectro con el cual se enfrentó Solomon Kane. En eso termina la historia. A menos que, pues bueno, ustedes quieran mencionar algunos otros detalles. Pues yo creo que como cuento nos permite, o sea, como cuento es más fácil dejarlo en puntos suspensivos para que el oyente vaya y lo busque y se anime. Y en especial aquellas versiones que pueden ser hasta narraciones, pues con toda la musicalización y la ambientación, porque realmente hay una gente que le ha metido mucho trabajo a hacerle honra a este texto. Entonces yo sí los invitaría y sí lo dejaría como en puntos suspensivos, que uno ya sabe más o menos en qué va a terminar, pero sí ya viendo esa línea de sorpresa de decir como, oh, esto no me lo esperaba, que es lo que hace interesante y lo que nos lleva a nosotros como en la lectura a leer más, a saber qué pasó, ¿sí? Aunque ya sepamos qué pasó. No, me parece perfecto. Entonces vamos a seguir contando la historia. Entonces, después de esta cruenta pelea con el espectro, de hecho, como les dije en la parte que iba, el valor de Solomon Kane es tan grande que a puño limpio, como dije en el podcast pasado, se empieza a golpear, pues a golpear al espectro. Hace que su valor hace dudar al espectro y empiezan con una pelea encarnizada hasta un punto que los dos se van como rodando por la ciénaga. Y ahí en esa parte termina la primera parte de la historia. Nos cuentan la historia también de un juez que vive en la ciénaga, que es conocido como el tacaño Azrat. No, se me olvidó el nombre en ese momento. Elrod, creo que se llama, algo así. Bueno, se me fue el nombre, qué pena con ustedes. El tacaño. Y este personaje es bastante peculiar porque vive en el pantano. No es una persona muy querida en el pueblo. Y de todas las personas que han sido como lastimadas o intimidadas por el espectro, a él es el único que el espectro no le ha hecho nada. Entonces, al día siguiente, Solomon Kane llega a la casa de este juez y le dice, oiga, imagínese que en pelea con el espectro empecé a escuchar que me empezó a hablar y me empezó a hablar de usted. Que usted era el tío de un joven que se perdió en la ciénaga y nunca se supo qué pasó con él. Entonces, acompañado con todo el pueblo, se van a buscar un árbol en la ciénaga, un árbol específico en la ciénaga, y encuentran un cráneo dentro de ese árbol. Yo creo que hasta aquí vamos a llevar esa historia. Ustedes en su cabeza se imaginarán lo que pasará después, pero les puedo decir que tiene un desenlace bastante interesante esta historia. Habiendo hecho esto, me gustaría preguntarles a mis compañeros cuáles fueron las sensaciones que les transmitió este cuento. Como les digo, yo lo he leído, este cuento, tal vez, yo creo que lo he leído más de 10 veces, tal vez unas 10 veces, y he escuchado la narración que es muy buena, unas 5 veces. Pero realmente la descripción que hace Howard de todo el entorno, del terror, de la pelea, de la acción, a mí siempre Howard me parecerá un excelente escritor. Y lo que hace con el entorno y la atmósfera que crea en este cuento me parece maravilloso. Y es un cuento súper cortico. Entonces, nada, otra vez la invitación para que investiguen un poquito más sobre la obra de Howard. Y si pueden, tanto sea escuchar la narración de este cuento o leerlo con toda. No sé quién quiere empezar. Diego. Bueno, ¿qué puedo decir al respecto? Yo recuerdo que cuando lo leí, por recomendación aquí del compañero Cimerio, fue luego, después de leer otro cuento, el de Aparición en el Cuadrilátero, que también tiene que ver con estas cosas paranormales, ¿no? Entonces venía como de cierta forma, pues por un lado, yo lo mencioné en el programa de la vez pasada, que la prosa de Howard es realmente maravillosa.
Sí, la forma como describe las situaciones. Esa aparición en el cuadrilátero, pues como su nombre sugiere, tiene que ver con una historia de un boxeador en una pelea. Entonces, la descripción de la batalla me pareció supremamente detallada y hasta emocionante, como un verdadero enfrentamiento de boxeo. Y pues acá también tenemos lo que es la enfrentación, pues el enfrentamiento con este espectro, ¿no? Yo más que nada, digamos que ahorita el señor Moreno mencionaba de que este tipo de historias están ambientadas, lo que es terror gótico y todo, pero yo en ningún momento sentí terror, ¿sí? No sé si eso les sucedió a ustedes, fue más como una historia de fantasía, bastante emocionante, sí, porque obviamente uno quiere saber qué es lo que llevó a todo ese tipo de situaciones adversas. Y más que nada, esos como vistazos a lo que es la mentalidad del mismo Solomon Kane a la hora de enfrentarse con algo que se le sale de las manos, su posición frente a lo que es la muerte. Y si algo me llevó mucho, o me llegó mucho al alma de esta historia, fue como ese valor, ese coraje, encapsulado en esta frase de ok, si tanto odio, el odio siendo un sentimiento bastante abstracto, bastante subjetivo, pudo desencadenar todo esto, mi coraje, que también es algo abstracto, pues podrá llegar a hacer maravillas, a hacer milagros. Acordó muchísimo Caballeros del Zodiaco, esto de, no, yo no me voy a morir sin hacer lo que esté a mi alcance, o sea, no me importa morir aquí, ser otra víctima. Eso lo dice el mismo Solomon Kane ahí en la historia. Ser otra víctima de este espectro, pero por lo menos yo tengo que como morir con las botas puestas o lograr herirlo de una u otra forma. Entonces, justo ese como... porque la historia está dividida, ¿no? Está dividida en dos partes. Esa división lo deja a uno como que, Dios mío, ¿qué pasó? Sí, uno no sabe hasta que, bueno, ya después que se desarrolla el desenlace, pues uno termina sabiendo qué es lo que sucedió completamente al final. Pero sí, en ningún momento yo sentí algún tipo de miedo, pero sí fue como este contraste entre lo que es la mente humana enfrentada a lo que es lo paranormal, ¿no? Uno como lector siempre está preguntándose, bueno, ¿uno qué haría en ese caso? Si yo me topara de frente con una aparición de ese tipo, con un espectro, ¿yo sería así de valiente? O más bien me haría a un lado y todo, porque pues bueno, en mi caso yo no he tenido como experiencias paranormales así como que yo pueda contar así abiertamente. Uno nunca sabe. Pero ya algo así como tan de frente, sí, uno no sabría si tuviera ese coraje. Y pues nada, básicamente es como este mismo cuento de Harry Potter, ¿no? El de recibir a la muerte como amiga. Creo que eso es lo que más me llenó de esta historia, más allá de los sucesos específicos, pero sí, fueron como estos vistazos a lo que es la posición de Solomon Kane frente a este tipo de situaciones y de cosas que se salen de cualquier comprensión o entendimiento. Bueno, muy bien. Kellen, cuéntanos. Bueno, en mi caso, yo sí tengo clarísimo que si a mí se me aparece un bicho, mira, si te vi no me acuerdo, o sea, yo salgo corriendo, eh, busco escondedero, o sea, no, yo tengo muy clara mi mortalidad y sé que cualquier tipo de criatura que no es de este plano astral, por ponerlo de alguna manera, respeto completo, cierro la puerta y hago como si no hubiera pasado nada. A mí me pasó algo muy curioso con la historia. Yo conocía el personaje de Solomon Kane. Nunca lo había leído, pero conocía el personaje pues dentro de la cultura popular y dentro de esos guiños que no solo de manera directa, sino indirectamente han terminado inspirando a otros personajes. En especial, en algún momento, la verdad no recuerdo cuándo, oí de un personaje de una serie que se llamaba Vampire Hunter D, que es un manga slash anime, que el protagonista está fuertemente inspirado pues en esta, por lo menos en la parte estética y en esa parte como del complejo de culpa que lleva y motiva la acción del personaje de Solomon Kane. Entonces yo ya sabía más o menos a qué iba.
Lo que me encantó primero que todo fue el hecho de que la imagen visual que presenta Howard en su personaje es una imagen que si bien es, digamos, lo arquetípica de los puritanos, ¿no? Este estilo de persona y de estos migrantes europeos a América, viene con una carga que es un poco diferenciada y potencializada, ¿no? Y que a pesar de que él está relacionado de alguna manera con la religión, siempre nos pone como ese cuestionamiento. Entonces, por ese lado. Me parece un personaje, yo no sé, yo me lo imagino como más bien enclenque, pero en su manera enclenque es muy poderoso. Y la imagen que más se ha como ceñido a lo que Solomon Kane es para mí, la vi hace pues poco tiempo realmente. Bueno, hace harto para la mayoría, pero pues para mí es poco porque he visto muchas cosas entonces. Y hace poquito me vi otra vez la película. Es, si no se la han visto, se las recomiendo. Si se la vieron, se podrán imaginar. La película de Van Helsing que hizo Hugh Jackman. O sea, la persona de Van Helsing para mí ese es Solomon Kane, ¿sí? No tanto el personaje, pero aunque también el personaje en esa película es muy diciente de Solomon Kane, porque también va con una cosa que él no sabe qué es, está relacionado con la religión, y al final de la película uno se entera por ahí de unas cosas interesantes sobre los dos, entre comillas, protagonistas slash antagonistas, eh, que es muy parecido también a Solomon Kane. Entonces, si yo quisiera verlo, ese es. Y esa fue la imagen que me acompañó durante el tiempo que leía el relato, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que más destaqué y que me hizo sentir la lectura? No me hizo sentir miedo porque siento que nosotros, nuestras, eh, no sé, como generaciones y aún más las de hoy en día, somos un poquito más resilientes al miedo, o lo vemos de una manera diferente, ¿no? En parte porque, pues lastimosamente hemos tenido que vivir épocas de violencia o estallidos de violencia que nos han desensibilizado, pero también porque nosotros hemos consumido muchos productos que han llevado el miedo o el terror o el jump scare a un extremo donde a uno le cuesta a veces realmente asustarse con ciertas cosas, ¿sí? Entonces, si uno se remite a hace unos 50, 60 años, pues el miedo era otra cosa, ¿sí? Uno le asustaban unas cosas. Hoy en día el miedo empieza a tener forma de yo robot o cosas así que uno dice como el día de mañana ChatGPT me va a despertar, quién sabe en qué condiciones, ¿no? Entonces, ay Dios, ¿no? O me voy a voltear y la persona que está durmiendo a mi lado, mi gato, va a tener cara de robot y ahí sí, graves, ¿no? Pero el miedo en esto como que no me afecta, pero sí el clima. Yo sentía frío, sentía los pies fríos. Y obviamente como muchas de las escenas se dan en la noche, todo el tiempo pensaba que había luna llena así no pudiera ver. Entonces yo era como, por Dios, ¿no? Incluso las partes donde está efectivamente pues rodeado como de esta vegetación y yo oía los bichitos ahí haciendo y yo decía como, no, no, esto se siente incómodo. Y también ayudó mucho la versión en audio, como semi-dramatizado que escuché, también le daba otro toque. Entonces hizo que la historia no solamente fuera dinámica en sus batallas, en sus riesgos, sino que el tono de voz del narrador hacía que uno sintiera de alguna manera ese peso que sentía Solomon Kane, eh, y que uno decía, ay, pobrecito. Y hubo momentos, y aquí sí, la edad me va a demostrar, pero hubo momentos en que me acordaba mucho de un personaje muy famoso de los 90 que era un vampiro que tenía alma y se llamaba Ángel y hacía parte de Buffy la Casa de Vampiros, porque el man también tuvo sus momentos de decir como yo maté mucha gente y ahora tengo cargo de conciencia y ahora quiero morir, pero no, más bien ayudo a la cazadora y mi alma se verá redimida, aunque no me la puedo quitar porque ahí perdimos todos, pero ya sabemos qué pasó. En fin, Mencionaste a Ángel, eh, este podcast es canon. por favor.
por favor. O sea, señor David Boreanaz cambió mi vida, la de mucha gente en el mundo, y Buffy la Casa de Vampiros. Tienen que hacer un capítulo de Buffy la Casa de Vampiros. Si quieren oír un capítulo de Buffy la Casa de Vampiros, miren, dejen los comentarios, por favor, porque es que se lo merece, se lo merece. Estamos abiertos a cualquier tema. Si quieren que hagamos un capítulo de Buffy la Casa de Vampiros, escríbanos. Mire que es un excelente momento para decirles, por favor, tenemos más de 100 reproducciones y 5 likes. Entonces, por favor, denle like al capítulo. Por favor, si les gusta el contenido, compártanlo. Y por favor, si quieren comentar algo, si quieren hacer alguna sugerencia, escríbanlo en los comentarios. Kellen, me robaste uno de mis apuntes. Una de las primeros pasos que hay que seguir en esta iglesia de Howard es ver Vampire Hunter D. Porque básicamente todas las personas que han venido a mi casa, una de las primeras cosas que yo las pregunto es como, oiga, ¿ustedes han visto Vampire Hunter D alguna vez? Si no la han visto, inmediatamente pongo la película. Porque es que la imagen de esta película es una película hecha a finales de los 90, hecha por la gran productora Madhouse. Pero en este momento sigo creyendo que es una de las mejores películas de vampiros que se ha hecho. Parece maravillosa. Visualmente es impactante. El universo está súper bien construido. Y nos cuenta una historia peculiar. Obviamente es una película de vampiros, de un cazavampiros. Hay mercenarios, hay todo tipo de cosas. Pero hacia dónde va la película y lo que nos cuenta es bien particular. Yo ahí voy a hacer un comentario adicional y se me acaba, o sea, se me había olvidado y justo ahorita que lo comentas me acordé. Otro de los personajes también súper icónicos que se dice ha sido inspirado por pues Solomon Kane es Gerard de Rivia de lo que son las crónicas de The Witcher, ¿no? Ese también es un personaje que si de pronto ustedes se vieron la serie o se han leído las novelas, también es una alternativa. Ese personaje también asemeja y tiene muchos de los rasgos, tal vez no la estética per se, pues por obviamente el mundo, pero sí es muy cercano o está altamente inspirado por Solomon Kane. No, de hecho una de las cosas que iba a decir es que Solomon Kane, aunque no es un personaje muy conocido, me parece interesante lo que tú decías. Es un personaje completamente opuesto a lo que nos muestran en Conan. Entonces tiene dos personajes, pero igual la moralidad y todo lo que nos cuenta Solomon Kane es bien interesante porque ha permeado muchísimo en la cultura popular. Y ahorita que hablábamos un poquito como del terror, de la acción, de todo esto, es que hay que tener en cuenta que esta historia apareció a finales del siglo de 1920. Entonces es una historia que ya va a cumplir casi 100 años. Entonces obviamente el terror de la época y todo era muy diferente. Y sin embargo, puede leer el cuento ahorita y se siente como si lo hubieran escrito ayer. Entonces la forma de narrar, la forma de escribir, la pluma de Howard es impecable. Y otra de las cosas que yo quería decir es que personalmente describen a Kane como un personaje, sí, delgado, todo esto, pero también nos dice que esos puños de Kane destrozan paredes, o sea, es un personaje que es muy fuerte. Entonces, por eso yo decía también, Vampire Hunter D para mí es la viva imagen de cómo se debería ver Solomon Kane. Para ustedes, ya dije que para mí obviamente lo que dijimos es un cuento escrito a finales del siglo XX. Ya sabemos que una historia de pulp, salían en revisticas muy baratas contando historias de personajes en donde pues debutaron muchísimos de los grandes escritorios de ciencia ficción. Pero cuento de terror, de acción, o al final tiene una moral bien fuerte, que eso me parece interesante porque aunque el personaje siempre ha dicho servir a Dios, también dentro de como la moralidad del personaje no sirve a ninguna iglesia. Que eso es algo que me parece también chévere. O pues chévere no, perdón. Esa no es la palabra que quería utilizar. Pero es interesante, ya dije interesante muchas veces, pero es que lo que es interesante. De este personaje que le da mucha profundidad. Entonces, ¿cuento de terror, de acción o de moral? Diego. No, yo creo que sí, está esta parte de la moralidad, de lo que hacemos en este mundo y sus consecuencias en el más allá.
Yo siempre he sido partidario de, así como lo dijo Solomon Kane, de que yo tengo que morir así de la mejor forma posible, y la mejor forma posible es haciendo justicia. ¿Mm? Creo que en eso radica como el ¿qué? El grueso de esta historia. Y repito, pues como ya lo dije, no me generó más que emoción el ver que el desenlace era lo más justo que podía suceder con los personajes que estaban directamente relacionados con el conflicto. ¿Mm? Que ya miraríamos, repito, esa transición entre la primera y segunda parte que deja muchas dudas en el aire, porque si Solomon Kane fue capaz de tener una charla de cierta forma con el espectro, pues hubiera sido muy interesante la profundidad de la misma, ¿no? Como para que hubiéramos llegado al desenlace. Pero estoy seguro que precisamente esa charla hubiera sido más que nada frente a lo que es la justicia, frente a lo que es lo ético y lo moral, ¿no? De hecho, no es una charla. De hecho, en el cuento se describe que él, mientras estaban peleando, como que el espectro le susurraba cosas. Y después de él estar como que volvió en sí, ató todos los cabos en su cabeza y ahí descubrió qué era lo que estaba pasando. Pero realmente no alcanzó a tener una charla con el espectro. O sea, el espectro, más que cualquier cosa, lo que hacía era reírse, burlarse de él y susurrarle cosas mientras peleaban. Pero después Solomon ató cabos en su cabeza y descubrió qué era lo que estaba pasando. Sí, pero entonces, ¿qué pasó con el conflicto que estaban teniendo? O sea, eso hoy. ¿Ah? Pues ahí es donde queda como la gran incertidumbre, ¿no? Pero sí, más que nada me inclino más por el lado precisamente que usted mencionó, más que sea de acción, porque pues igual solo es una escena la que tiene como esa parte, y más que sea de terror, me pareció una historia de moralidad y justicia. Perfecto, Kellen. Yo creo que es una historia de fantasía. Y fantasía, pueden ponerle paranormal, pero yo creo que es una historia, porque es que la fantasía lleva como a todos esos elementos, o sea, lleva a tener la parte mística, lleva a tener una parte reflexiva, lleva a tener incluso una evolución de personajes, porque a pesar de ser una historia corta, podemos ver no solo la evolución de un Solomon Kane que al comienzo como que es huraño, es así, pero poco a poco vamos adentrándonos en su psiquis y en esa experiencia que tiene y en esas reflexiones y llega a una conclusión que lo ata a uno con un pasado, o sea, es una cosa bastante compleja. Tiene los elementos, pues, entre comillas, mágicos, pongámoslo así, no de mágica, magia de varita, sino de aquello que se sale de la norma o de lo visto por la realidad, ¿no? Pero nos da también la suficiente duda para ponerlo en perspectiva, decir hasta qué punto esto sí es algo que está pasando o esto es algo que es no sé, como una batalla interna con una suerte de demonios propios que se transmiten al mundo, donde yo estoy tratando también como de exorcizar una suerte de maldición con la que cargo, que también habla de un sistema religioso, ¿sí? Que uno entenderá que lo que quiera entender, le hará los símiles que quiera hacerle, eh, y al final también nos habla de la realidad humana, que es esa constante existencia en un estado de supervivencia y de lucha, tanto contra uno mismo como contra el mundo, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Sí tiene partes de acción, como una fantasía buena debe tener, sí tiene partes de moralidad y justicia, como también una buena fantasía lo tiene que tener, y obviamente nos da elementos paranormales, nos da elementos o sea, a mí me llamaba la atención cómo Howard creaba un mundo que puede existir en una realidad paralela, en un universo diferente, pero que uno también puede ubicar en el pasado de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Durante la época de estos peregrinos y estos pioneros inmigrantes, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención porque pues uno realmente puede verlo en muchos contextos, puede incluso verlo en el campo colombiano en algunas partes, podría verse una suerte de personas, si ustedes imaginan a alguien víctima de la violencia que eventualmente
hace algunas de estas gestiones. Puede ser un guerrillero que viene y es reinsertado y tiene como esa lucha de ayudarle a la gente. O sea, se puede ver en muchos contextos. Entonces, para mí, escapa no solo del tiempo en el que fue escrito, sino hasta del mismo dibujo que trata de hacer la historia. De hecho, algo interesante que contaba la historia es que tenía, no todo era fantasía, y de hecho una de las descripciones que hace Kane es que él mismo había visto los horrores de la Inquisición española, y hasta él, habiendo visto los horrores, se sorprendía de ver el estado o de la violencia de este espectro, como había dejado el cadáver, que dice que aunque alcanzó a llegar vivo a sus pies, estaba completamente destrozado ese pobre ser humano. Y de hecho también nos cuenta cómo mientras transcurría la batalla, su ropa, su piel, todo iba siendo desgarrada por este espectro que era muy, muy violento. Pero asimismo, hablando un poquito de la moralidad del personaje, él nos dice como que el espectro era violento porque desafortunadamente era lo único que había conocido violencia en vida. Había conocido violencia en vida y estaba desahogando esa violencia contra personas inocentes que no se merecían como este castigo. Entonces, bueno, es un cuento maravilloso, no quedo más sino recomendárselos. Personalmente para mí, como decía Kellen, como decía Diego, es la combinación de las tres. Obviamente si uno lee y busca lo que es la definición de terror gótico, este cuento está completamente encaja dentro de lo que es el terror gótico, pero también gran parte, inclusive yo diría que un tercio del cuento es la pelea entre Salomón y la descripción de esta pelea. Entonces la carga de acción también es muy fuerte y algo que es interesante del personaje, no tanto de todos los cuentos de Howard y sobre todo de este cuento en específico, es que tiene como una moraleja al final, porque como ya les dije, Solomon Kane es un... No podemos decir que es un aventurero, un personaje que tiene muchas aventuras y como ya les dije, no todas las historias son sobrenaturales, que de hecho es algo que se ha como explotado mucho el personaje, pero no todas las historias de Solomon Kane son sobrenaturales, pero este cuento tiene como ese plus de que nos deja como una moraleja, pues no es como una moraleja, tiene como esa historia de la moral y que al mejor estilo de el héroe que no mata, que es Batman, en la película de Batman Begins, como que le dice, yo no lo voy a matar, pero pues sálvese usted. Entonces, usted verá cómo se salva. Entonces, habiendo dicho esto y habiendo sacado como estas conclusiones, no sé si tienen algún otro comentario antes de entrar a la primera pausa sobre este cuento. Kellen, Diego. Que también aprovechen las versiones o las interpretaciones que se han hecho en novela gráfica de Solomon Kane, que también es una manera interesante pues de ver estos escenarios y a este personaje. Obviamente creo que han hecho muy parecido a lo que pasó con Conan, también han como expandido el mundo muchos otros autores, entonces no necesariamente todo lo que lean va a ser directamente de Howard, pero sí van a ver el espíritu de este personaje y van a ver esa idea que Kane quería plasmar, que Howard quería plasmar con Kane en esta alma de alguna manera, no sé, en un perpetuo estado de penitencia. Sí, y de hecho, como lo contamos en el programa pasado, realmente son... Howard escribió menos de 10 historias de Solomon Kane. Entonces es muy fácil acercarse al personaje. Y pues nada, si quieren, es muy fácil encontrar el contenido. Son menos de 10 historias muy bien escritas. Y bueno, como decía Kellen, también el personaje ha sido expandido, al igual que Conan. Pero yo siempre aquí voy a recomendar para empezar, para acercarse al personaje, vayan de la mano directamente del autor. Entonces, si no es más, nos vemos después de esta pequeña pausa. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en YouTube, Spotify y en iVoox, al igual que en Instagram, TikTok y Facebook. Búscanos como Agenda de Extinción, sin la E inicial. Y sigamos comiqueando. Bueno, y continuamos. Hora cero, Ray Bradbury. Diego, por favor, cuéntenos de qué va esta historia.
Bueno, pues antes que nada quiero contar cómo fue la experiencia de leer, porque en la edición que tengo de El Hombre Ilustrado, pues este es el penúltimo cuento. Ya habíamos pasado por un sinfín de historias de todo tipo, algunas predecibles, algunas muy extrañas. Recuerdo en esa dimensión donde terminan todas esas celebridades. Creo que esa fue la historia más extraña de ese libro, ¿sí? Entonces digamos que sí, existe como un poquito de agotamiento porque es como mucha información, o sea, son historias muy distintas la una de la otra, que pues es muy difícil no sentirse cansado, ¿no? Y es que de hecho eso es lo maravilloso de este libro. O sea, es un libro, hace poquito salió la historia de un club de lectura que llevaba 30 años leyendo un libro porque leían una página al mes, algo así. Pero es que esto es lo maravilloso de este libro. O sea, usted puede sentarse a leer una historia diaria, una historia semanal, y así va leyendo de a poquito el libro. Y son historias autoconclusivas y cada historia es un universo diferente que le va a dejar dando muchas ideas vueltas en la cabeza. Pero eso es lo bonito de este libro de Ray Bradbury. Entonces, una vez más, invitación por favor a que lean este libro, a que lean los cuentos y a que nos acompañen en este pequeño club de lectura de especial de Agenda de Extinción. Continúe, Diego. Sí, es que exactamente, o sea, si hemos hablado de 2, 3 cuentos, eso no es nada a comparación de todo lo que se encuentra en el libro, ¿sí? Entonces, pues bueno, me encuentro con esta historia que se llama pues Hora Cero, la Hora Cero, y pues lo primero que se viene a la cabeza es amenaza nuclear. Y sobre todo por cómo inicia, ¿sí? Entonces acá ya vamos a empezar a hablar. Pues básicamente la historia trata de un juego de niños, ¿sí? Una familia típica, y pues digamos que ahí viene una de las grandes cosas o críticas que se le puede hacer a la literatura de Bradbury, que igual pues estamos hablando de una época muy distinta, pero todo lo que él presentaba era muy estereotípico, ¿sí? La familia clásica en la cual el hombre sale a trabajar, la mujer se queda en la casa cuidando a los niños están jugando, ella está haciendo el oficio de la casa, hablando con sus amigas, sí, toda esa imagen de la sociedad americana de los 30, ¿sí? Que de por sí, por eso dicen que la literatura de Bradbury es muy nostálgica, ¿no? Y por eso él más que nada tiende a escribir cosas bastante retrofuturistas. Entonces, sí, la historia trata de unos niños que están jugando, ¿sí? La historia habla de la mamá de uno de los niños, y bueno, la mamá y su hija, ¿sí? La hija que está metida en este juego. Y pues la hija le cuenta a su mamá de qué se trata el juego. A la mamá le parece como lo más normal, lo más natural del mundo, ¿sí? Otra de las tantas ideas extrañas que quizás para hoy en día nosotros ya eso nos parezca, pues en primer lugar, para las generaciones de esta época ya es algo muy extraño, ¿no? Digamos que nosotros que sí tuvimos la oportunidad de estar en la calle, untarnos de tierra, herirnos inclusive en esos juegos, pues digamos que sí existe como una relación, ya establecemos una relación con el libro por ese lado. Entonces, a medida que yo iba leyendo y la historia se iba desenvolviendo, yo seguía con el título pegado en la cabeza, ¿sí? Hora cero, algo va a estallar, ¿sí? Y efectivamente, algo estalla, algo sucede, completamente inesperado, pero el giro de la historia, porque repito, pues voy a tratar de no hacer spoilers, ustedes me dirán si, o sea, es necesario o no, pues a mí no me parece que lo sea. La historia... Ya dijimos que... Ay, perdón, Diego, me interrumpí. Ya dijimos que nos vamos sin spoilers. Sí. Básicamente la historia no se fue por el lado que yo creía, ¿sí? Algo sí sucede, o sea, sí se llega a un momento en el cual pues todo estalla. Y realmente si hubo una historia que me dio miedo dentro de todas las que se contaron en el libro fue esa. Porque, bueno, pues, o sea, el instrumento con el cual el miedo se generó, porque tenemos un antagonista en la historia, ¿sí? Un ente, una entidad que uno no sabe si tilda en lo paranormal, si realmente es algún constructo mental, bueno, lo que sea. Existe un antagonista con nombre propio, ¿sí? Y la forma con la cual el antagonista logra su objetivo,
¿sí? Porque acá terminan ganando los malos, en eso consiste. La historia no es una historia con un final feliz como las que hablamos hace, hace unos programas, finales felices que realmente dan mucho que pensar. Esta historia sí termina en lo peor que podía terminar, y es que si eso llegara a suceder de la forma como sucedió, ahí sí yo haría lo de echarme a la perdición, porque no tendría forma de luchar contra eso, ¿no? Y es que, pues sí, o sea, los niños tienen mucho que ver en esta historia, porque yo les digo, pues como les dije, todo inicia como un juego de ellos, y no, los niños son malos. Los niños pueden llegar a ser muy malos. Y no solo por lo que sucede en la historia, sino porque en realidad los niños son muy malos, ¿sí? Creo que eso sería como un resumen muy superficial de la historia. Si ustedes quieren agregar alguna cosa más. Algo que sí puedo decir es que, repito, volviendo a lo que fue mi experiencia leyendo el libro, es que pues este cuento, que es el penúltimo, el último ya es un cuento muy bonito. Creo que ahí vino como ese contraste de emociones, ¿no? Porque tenemos esta historia, la penúltima, que me generó muchísimo miedo, una historia que habla de una familia, cuando después la última historia del libro también cuenta la historia de una familia, pero es una historia extremadamente hermosa. Por más de que dé a pensar en que lo que sucedió terminó siendo triste, es como, me recordó mucho El laberinto del fauno, ¿no? Esa historia en la cual uno no sabe, que es muy bonito todo, pero en el fondo como que no, pero como que algo no cuadra aquí. Pero igual, es una historia muy bonita. Estoy hablando de la última historia, que se llama El cohete, si no estoy mal. Pero entonces me lleva esta historia, Hora Cero. Es una historia de terror, en un contexto familiar, y me recordó la primerísima historia del libro, que creo que se llama La Pradera, ¿sí? Que precisamente también habla de un conflicto familiar, mediado por cosas tecnológicas, o generado más bien por cosas tecnológicas. Y repito, de nuevo, la historia de que los niños son malos fue una de las grandes conclusiones que puede sacar el libro, y yo creo que por eso eso ayudó mucho a uno de los planes de vida que tengo, que es el de no tener hijos, porque ya los niños que tengo a mi alrededor, mis sobrinos y todo, ya son más que suficientes, y si a ellos les diera por hacer maldades, yo creo que los dejaría. Yo no podría hacer nada contra ellos. Yo como que, bueno, usted quiere hacer eso, hágalo y ya, que yo sea su primera víctima, pues ya, me tocó. Ya, básicamente es eso. Perdón que haya mezclado ese resumen con lo que fue el impacto, pues, que tuvo en mí la historia. No. Aquí Diego nos dice cosas bien interesantes, porque otra de las razones para retomar como esta segunda parte de Bradbury y Howard es que tanto Kellen como Diego me decían, oiga, casualmente se quedaron por fuera dos de mis historias favoritas. De hecho, Diego siempre me decía, oiga, esta historia cuando la leí me hizo dar miedo. Me hizo sentir pánico. Lloró y todo el miedo que le dio. No, mentiras. No pude dormir, que es diferente. No. ¿Sí? Por eso tenía los ojos llorosos. Y lo que me parece interesante de lo que nos contaba ahorita es que sí, realmente un niño aburrido, o pues no sé si en estos, ahí Kellen tal vez nos podría dar un poquito más de contexto, pero un niño aburrido puede coger dos bolas de papel y hacerlas hablar y darle profundidad como si fueran dos personajes y jugar con esas bolas todo el día. Entonces, en el contexto de un niño, cualquier cosa, un objeto inanimado, puede ser una persona. Entonces, que lleguen a contarles la narración a los papás y todo, es lo interesante, como de la no creerle a los niños los que están contando. Pero lo que decía Diego, aquí realmente no sé hasta qué punto, yo en esta parte tal vez si no estoy tan de acuerdo de tener al niño como villano. Yo diría más bien como al niño como cómplice. Pero realmente es que no sabemos si ellos están completamente conscientes de lo que están haciendo o realmente están siendo manipulados por estos seres inanimados. Uy, Diego. Es que precisamente, pues como lo dije hace un ratico, puede que en un principio a las generaciones actuales no les parezca llamativa la historia, porque pues ellos no vivieron eso de jugar y de armarse estas historias y que ser los policías y ladrones y los vaqueros y todo, porque la imaginación de un niño pues puede llegar
a esos límites. Pero entonces yo leyendo la historia y ya articulándola con lo que es la sociedad hoy en día, pues con todo este alcance de la tecnología, las redes sociales, todos esos retos, todos esos challenges tan absurdos que los niños terminan haciendo pues porque se les da la gana, ¿sí? Es lo que quieren hacer, y si le sumamos la rebeldía que siempre han tenido consigo los niños, o sea, podría ser una combinación aún más fatal que la que se presenta en el libro, ¿sí? Entonces yo creo que eso era... puede que sean cómplices de algo, puede que sean el instrumento también, pues obviamente uno ya va a pensar en... Sí, el villano se salió con la suya, pero entonces, ¿qué pasaría después? Y es que inclusive por eso, de hecho, pues inclusive sí me gustaría saber si alguno de los oyentes llegó a ver esa serie de televisión, o si ustedes también, una serie de televisión que se llamaba Voces Ocultas. Se llamó aquí en Latinoamérica The Whispers. Fue una serie que duró una temporada, como 13 capítulos. Esa serie está inspiradísima en lo que es Hora Cero, ¿sí? En la cual pues uno no sabe si los niños son los villanos, si efectivamente hay una entidad pues de otro mundo en ese caso. Y obviamente pues esa serie que es de hace 10 años pues ya está como más actualizada, por decirlo así. Entonces sí, digamos que más allá de lo que del papel que están jugando los niños en ese momento, yo creo que es más lo que yo no podría hacer nada si fueran mis sobrinos en ese caso, ¿sí? O bueno, las personas que tienen hijos, o sea, ¿qué se podría hacer en ese caso, no? Simplemente esconderse y ya, y dejar que todo pase, porque pues no se puede hacer nada más. Kelly. Yo ahí... es la típica situación que pasa en una película de terror o en una película de zombies. Cuando hay niños que terminan siendo parte de eso a lo que huimos, ¿no? O sea, hay muchas películas donde convierten a los niños en vampiros, y el caos que eso se forma, tanto que se ha vuelto tabú dentro de como el mundo vampírico. O sea, hay leyes como que tú no conviertes a un bebé o a un niño, tanto porque te revelan pues el grupo de vampiros, como porque son un maní, tener un chinito que no se queda quieto, que es súper poderoso, que, o sea, no, ¿sí? O sea, ¿de qué lo amarramos para que no moleste y para que no mate a todo el pueblo, ¿no? En un berrinche. Entonces, eso. O son niños zombies. Uno, ¿cómo huye de un niño zombie? O sea, primero que todo, ¿lo matas? No lo matas, ¿sí? Porque eso, ya ahí uno empieza a rayarse el coco. Y dos, ok, si no lo matas, ¿cómo huyes de él sin hacerle daño y sin que te haga daño? O te sacrificas. O sea, los niños siempre han sido un elemento bastante complejo cuando creamos historias. Uno, porque la mayoría de seres humanos tendemos a proteger a los niños, porque pues nuestra naturaleza nos condiciona a verlos como débiles, y en situaciones donde los niños son la causa del problema, son la causa del mal o de lo que esté desconfigurando, ¿cómo proteges a lo que está generando caos? ¿Sí? Entonces es lo primero. Y lo segundo, también tendemos a creer que los niños no saben o son menos de lo que nosotros los adultos. Entonces, pues obviamente, si llega un niño y me dice, ay, es que acabo de hablar con una persona invisible que me dice que todos vamos a morir. Uno es como, ok, deja de ver películas, deja de leer, deja de jugar, deja de hacer lo que estás haciendo, porque eso es una influencia. A ti no se te puede llegar a ocurrir esa idea solito, ¿sí? Entonces empezamos a bajarle el nivel. Película paranormal que se respete, tiene un niño diciendo yo veo algo, y el adulto volteando y no viéndolo y empezando a dudar de su razón, y después empieza a ponerse paranoico, y cuando por fin ve las cosas es que dice, chino, ¿verdad? Usted sí tenía toda la razón, como desde el minuto 5 de la película me había dicho que había algo en la casa y yo no le hice caso, ¿sí? Entonces siento que es una historia que puede pasar en la vida real, en el sentido no de pues el motivo final, pero sí el hecho de que, o sea, si cogen a un chino para hacer eso, nos morimos todos. O sea, no hay forma humana de que nos podamos salvar, ¿sí?
porque vuelvo y digo, la mitad de la población va a estar diciendo yo no puedo acabar con un niño, y la otra mitad está escondido porque dijo, nos fuimos al demonio, o sea, ya acá no hay nada que hacer. Entonces me pareció una propuesta muy interesante, me parece que la narrativa de la historia a ti no te deja pensar lo que es hasta que básicamente te lo dice. Y ahí es donde uno dice como, parce, no, no, grave, grave, o sea, grave. A mí me pasó un poquito parecido, yo también pensé que era nuclear por lo de hora cero, por el estereotipo que uno tiene del término, pero uff, qué nivel ese señor, yo no sé qué hizo, pero gracias. Y me pasó también porque la segunda, es que creo que la segunda historia, la de la pradera, yo quedé traumada con esa historia. O sea, yo ahí cerré el libro y dije como, ¿qué es esta porquería? O sea, no. Pero me pareció excelentemente construida y creo que es de las historias que si hoy se la cuentas a los adolescentes, la van a dimensionar incluso más de lo que nosotros pudiéramos, porque muchas de las cosas que suceden es un entorno mediado por la tecnología, donde creo que esos sí son los miedos de las nuevas generaciones. Y eso sí puede llegar a rayarles el coco, como de pronto a nosotros nos raya ver niños jugando en la calle y de repente llegando a su casa y contándole a su mamá qué fue lo que acabaron de hacer y que la mamá no sepa qué hacer con su vida. ¿Sí? O sea, creo que ahí vemos la diferencia entre lo que puede llegar a asustar a un adulto y lo que puede llegar a asustar a un joven, porque trata sentimientos humanos evidentes, pero en contextos muy diferentes, a pesar de lo estereotípico, ¿no? Porque ambas familias tienen papá y mamá, tienen hijitos, niño y niña, todo es como súper, ustedes se imaginan este escenario en la calle gringa donde los niños salen a jugar, a montar bicicleta, en su antejardín, no, así todo idílico, en verano, huele a carne siendo asada en la parrilla, no, todo lindo, la mamá está preparando un pie con su delantalcito que luego se lo va a dar a su esposo, o sea, este es ese universo, pero una historia brutal. Yo no tendría miedo porque pues yo lidio muchas veces con adolescentes, me daría miedo si son ya preescolares, uy, ahí sí, no, ¿sí? Porque al adolescente tú lo puedes manipular hasta cierto punto, pero al niño más pequeño, no. O sea, hoy le gusta algo, mañana no, y difícil. No, y es que básicamente esa es como una de las primeras premisas, son niños muy niños. Y de hecho eso hace que uno, como lector, se ponga en el papel del adulto. Lo está leyendo uno como adulto. Entonces, hora cero, sí, no sabemos qué está pasando. Pero pues que el niño empiece a decir cosas extrañas, los niños dicen muchas cosas. Entonces uno como adulto empieza a racionalizar lo que está diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que el cuento lo va llevando a uno hacia otra parte. Y en este punto me gustaría hacerte una pregunta, Kellen. Comúnmente se dice, de hecho fue como, pues no, es como un debate que tuvimos una vez en el club de lectura, que se dice que los niños son crueles. ¿Tú qué opinas de esto? La crueldad es un invento humano, ¿sí? Partamos de ahí. Vamos que no existe en la naturaleza la crueldad, o sea, tú no ves al león siendo cruel al matar a la gacela o a la cebra, no, o sea, el man reacciona, bueno, no, el lobo no es un man, el león reacciona por instinto, ¿sí? Por una llamada biológica de hacerlo. Eh, ¿Qué pasa con los humanos? Lo que pasa es que los comportamientos humanos están mediados mucho por un contexto, así como por su biología. Entonces esa mezcla a veces no la entendemos y necesitamos ponerla como en cajitas para poder saber cómo reaccionar, cómo parametrizar, cómo generar reglas. Yo creo que los niños no es que sean crueles, lo que pasa es que son lo que como adultos aprendemos a hacer, y es que son directos. Y ser tan directo y cortante, a nosotros la vida nos enseña a maquillar las cosas. ¿Sí? Yo no le voy a decir a una persona, uy, usted como es de feo. ¿Sí? Uno le dice como, de pronto te falta, no sé, cortarte el pelo, te falta ponerte ropa más bonita. ¿Sí? Uno empieza a maquillar. Como el niño viene y te dice feo,
Uno queda como, qué mala gente, no midió sus consecuencias. No, o sea, uno no mide las consecuencias sino hasta después de los 25 años y eso porque biológicamente su cerebro no está desarrollado. Entonces, ¿por qué les estamos pidiendo que hagan algo para lo que no están preparados? Es como decirle a un bebé recién nacido, ¿por qué no caminas? Entonces, eres incapaz e inútil porque no caminas. No. Que sí hay una tendencia, dependiendo su núcleo cultural y social y familiar, a que ese tipo de comportamiento sin filtro tenga una intencionalidad negativa, sí, eso sí se puede condicionar. O sea, el niño puede saber que si tú le dices feo al compañero, el compañero se va a poner a llorar y él le dice feo, 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 solamente para que llore más. Sí, eso pasa. Así como cuando alguien le da un puño a alguien y se le sube la adrenalina y sigue cascándolo y no es consciente sino hasta que un factor externo lo detiene y como que rompe ese rush de adrenalina, eso le pasa a los niños. Nosotros de adultos lo que pasa es que no tenemos la capacidad ya de predecir lo impredecible que son los chiquitos, porque medimos muchas cosas, menos el caos. Entonces, pues uno realmente no sabe qué esperar del niño y por eso los niños lo sorprenden a uno, porque uno es como, este chino pendejo, ¿no? Y también está por eso el hecho de decir como son malos. No, ellos son niños. Uno los vuelve malos. Oye, pero mira que recientes estudios han demostrado, obviamente no soy zoólogo ni nada de eso, solo son cosas que he visto, que dicen que los chimpancés pueden ser crueles y vengativos. Y pueden ser muy crueles y muy vengativos, Ojo, sabiendo lo que están haciendo. la venganza es diferente a la crueldad. O sea, la crueldad implica que tú tengas un conocimiento del efecto final físico o emocional de todas las acciones. Y para eso tú necesitas tener el cerebro completamente desarrollado. ¿Mm? De lo contrario, se puede volver algo tangencial. O sea, tú sabes que si yo te pego te va a causar dolor. ¿Sí? Yo sé eso, siendo chiquito. No voy a medir cuánto dolor. Puede ser mucho, puede ser poquito. Así como tú tampoco vas a medir cuánto dolor. Un adulto, en teoría, sí tiene esa capacidad porque desarrolla su cerebro. Tendríamos que partir a ver si el desarrollo cerebral del chimpancé llega a la cuantía para entender eso y poder hacerlo. Porque así como el ser humano lo puede hacer, yo creería que el simio lo puede hacer. Tal vez no lo haga en las primeras etapas de su vida, tal vez lo haga más rápido que un ser humano, pero yo creo que también puede llegar a eso porque evoluciona o se desarrolla, no evoluciona, se desarrolla biológicamente muy similar al ser humano. No sé si me hago entender. Entonces, sí, así como un ser humano se puede volver cruel, también creería que una criatura que comparte una suerte de morfobiología similar podría llegar a ser también, ¿no? Así como dicen que también sufren el duelo, también se deprimen, también son criaturas sumamente sociales que necesitan estar con su comunidad y al no estarlo, pues están mal, crean vínculos de afecto con sus pares e incluso con cuidadores. Claro, eso también lo hace un ser humano. Vuelvo y digo, no creo que los bebecitos o los más chiquitos chimpancés creen esos vínculos, eso se construye en la edad adulta. Entonces, pues nada. Ahora, que sea la verdad definitiva, no, yo tampoco soy súper experta en el tema, yo solo hablo de lo No que somos veo. zoólogos. Y de Sí, hecho son o estudios que se están realizando, todavía no están concluidos, pero han denotado como comportamientos muy extraños y muy complejos en chimpancés que atacan a otro grupo rival, se roban a los bebés, los matan, se comen algunas partes y luego van y los atacan con los mismos cadáveres de los bebés que se robaron. Lo que tú dices, no se sabe si es un comportamiento que ellos han ido adquiriendo sabiendo que así les van a hacer más daño psicológico, no sabemos si ellos pueden pensar en eso, racionalizar lo que están haciendo o simplemente algún chimpancé hizo eso y se dio cuenta que afectaba más al grupo rival.
Pero lo que te digo, o sea, son comportamientos, sí, son comportamientos súper complejos, no podemos saber si realmente tienen sentimientos o algo así, pero pues lo que tú dices, o sea, para que un animal se deprima y todo eso, debe tener cierto raciocinio y cierto nivel de complejidad mental. Bueno, habiendo dicho esto, continuamos. Diego, por favor. No, yo quería decir una cosa así como precisamente ahí para articular. Sí, no, todo eso está mediado por pues, las convenciones. ¿m? Pero si por ejemplo tenemos un niño como pues la protagonista del cuento como Mink, ¿m? Eh, en- eh, con el cual se le muestra que el antagonista tiene toda la razón porque inclusive le da como un yoyo ahí que desaparece y todo y le promete inclusive como una mejor vida, ¿no? Es que usted puede volverse la reina de, bueno, este planeta u otros, lo que sea. ¿Mm? Pues claro, ella viendo que simplemente siguiéndole la corriente y hacer el juego, llevar a cabo el juego, porque es que de hecho eso fue lo que ve. El último golpe de esa historia es lo que más me dejó noqueado y es la última frase de la historia. O sea, la niña siguió jugando. ¿Mm? Ese peekaboo que uno lee en inglés, que realmente es una palabra que a mí me da como mucho miedo, ¿sí? Porque siempre da para... Me acuerdo de Witch, la bruja, este juego, el peekaboo y todo. No, todo eso es ese jueguito en particular, ¿no? Que de por sí, pues yo estaba leyendo una traducción de esta historia, pues no sé si es la traducción oficial porque tradujeron el peekaboo como un cucú. Sí, o no sé en la versión que ustedes hayan leído cómo lo tradujeron, entonces ahí perdió toda la carga semántica que tenía la historia original. Menos mal la leí originalmente en inglés, ¿no? Pero sí, ella siguió jugando y ella estaba viendo que con su juego pues efectivamente estaba logrando ya después lo que le hubieran dicho que iba a suceder con los papás y todo, pues vaya uno a saber. Pero pues ella estaba obteniendo todas las satisfacciones que le podían dar, ¿no? Entonces, pues a un niño, precisamente como no ha llegado a ese punto de desarrollo cognitivo, sí, no puede medir las consecuencias de sus actos y simplemente luego va a llegar un momento en el que se arrepientan y lo que sea. Bueno, no importa eso ahorita, lo importante es que precisamente endulzándole el oído a un niño se pueden llegar a hacer cosas muy terribles, ¿no? Pues es que yo creo que ahí está como el miedo mayor y es lo que tú dices, o sea, el niño nunca va a reflexionar y va a decir, ay, la embarré, ¿sí? O sea, cuando se den cuenta de algunas de sus consecuencias, van a llorar y van a buscar a quien le solucione el problema, pero no van a decir, fue culpa mía, ¿qué hago? Y es ahí donde está, por eso digo, como esa herramienta de caos de decir como, o sea, es que no hay manera de salir de esto ileso, no hay manera, ¿sí? No hay forma, porque es que aquí, digámoslo así, esto no va a parar, porque, o sea, darle un dulce a un niño y luego otro, el chinito no va a decir, ay, ya no quiero más, ¿sí? O sea, cuando el chinito diga ya no quiero más es porque nos toca llevarlos de urgencias porque está devolviendo hasta el primer tetero que se comió, ¿no? Y está con dolor de estómago el más berraco y toca llevarlo porque el chino no para de llorar, ¿sí? Y probablemente después pase unos días en que dice no, pero va a volver al dulce. Así sepa que le va a doler el estómago. Y ahí es donde uno dice como, no, o sea, fue una jugada maestra. O sea, fue una jugada maestra porque ahí no hay forma. No, o inclusive haciendo la relación que ahorita habíamos mencionado con la pradera, en la pradera los niños no tienen nada de culpa y eso sí nos muestra el después de lo que sucedió con los papás y los niños están en un ambiente bastante tranquilo porque lograron su cometido, inclusive están tomando té y les preguntan como que bueno, que es sus papás y todo. No, sí, ellos vuelven pronto, tranquilos, sí, no se preocupen. O sea, sí, con una frescura total. Que, repito, cuando leí Hora Cero me llevó de vuelta ese primer cuento que yo había pasado como muy por alto. Pues es el primer cuento y como que, bueno, sí, la amenaza tecnológica. Pero ya después fue como que, uy, Dios mío, no, esto sí, esto puede llegar a ser aún mucho más terrible, ¿no? Las dos historias tienen como el tiempo como eje. En Solomon Kane, como que un crimen del pasado toma forma de espectro para tomar venganza. Y en Hora Cero,
como que ese futuro incierto es lo que realmente nos aterroriza. ¿A ustedes qué les da más miedo? ¿Ese espectro vengador o tal vez este futuro incierto de una invasión alienígena? No sé, Kellen, cuéntanos. Es que depende, la verdad, depende. Yo creo que, si voy a ser completamente honesta, el escenario de ahora sí. Porque siento que puede pasar. Vuelvo a decir, siento que es algo que, digamos, no en esos mismos términos, pero, y se ha visto, puede llegar un líder carismático que convenza a ciertos miembros de la población de hacer ciertas cosas y nos llevaron por delante, ¿sí? O sea, porque eso puede pasar, o sea, a ti te pueden decir lo que quieres oír y eso te puede llevar a ciertos escenarios, ¿sí? O sea, eso puede pasar. Y con los niños es aún más factible por ese mismo escenario. Entonces creo que el toque de realidad de Bradbury lo hace más terrorífico. Pero si yo tuviera una situación sobrenatural, uy, no. O sea, yo ya dije, o sea, yo creo que no la sobrevivo y pues obviamente eso sería ya un terror literal que va más allá de esta dimensión, ¿sí? Entonces, son dos escenarios muy diferentes donde se sentiría un miedo y un terror diferente, que para mí es más posible que pase Bradbury a que pues, pase Kane, pero me daría hasta cierto punto más terror Kane porque es algo que se escapa a mi humanidad, ¿sí? De pronto yo quisiera creer que puedo convencer un par de personas de que no lo hagan, a un par de niños los puedo convencer y puede que al menos me salve yo. Puede que sí, no sé por cuánto tiempo, pero puede que sí. En el otro caso no. Mira que lo que tú dices es bien particular, porque de hecho siempre que nos reunimos con mis amigos, no sé por qué últimamente terminamos contando como historias paranormales. Y uno de los aspectos de ese tipo de historias es como el interlocutor. Entonces, si yo te cuento que a mí me pasó algo, realmente yo no tendría por qué inventarme algo que no me ha pasado. Entonces sí, lo podría hacer por contar una anécdota divertida o algo así. Pero por ejemplo, en mi familia, mis tíos y como te digo, gran parte de mi familia se han criado en pueblos. Y ellos me dicen, oiga, es que allá ustedes se criaron en ciudad, con televisión y todo. Es como si fuera un universo completamente diferente. Pero criarse en un pueblo en los años 50, donde cuando se oscurecía no había más luz y que si usted quería ir al baño le tocaba salir por allá a un potrero, a un realmente eso sí da miedo. Y ellos me decían a veces como que no, es que usted no sabe lo que es andar por la noche siendo niños. Siendo niños, que en esa época niños de 8 años ya los mandaban a otros pueblos a hacer mandados y ese tipo de cosas. Y a veces les tocaba regresarse de noche. Y ellos decían, a veces íbamos en el caballo y el caballo se paraba y no quería andar más. O sea, al caballo algo le daba miedo. Una sombra, un murciélago, lo que fuera, una luz, sea lo que sea, como que ese tipo de terror es muy ajeno a nuestra realidad. Pero pues realmente lo que tú decías, Kellen, hasta que uno no tenga esa sensación del espectro o algo así amenazador, y más lo que, pues vuelvo a retomar lo que decía Kane, un espectro increíblemente agresivo. O sea, era no solo mataba, despedazaba a las víctimas. O sea, no quedaba rastro de esto. Y de hecho, lo único que salvó a Solomon Kane fue su valor. Porque de hecho, él ya decía, no tenía nada. Le disparaba, no le sería. Con la espada, nada. A puño limpio, con puños, patadas. Inclusive lo dice que no es común escuchar en las historias de Solomon que le tocó inclusive dar patadas a ver qué podía responder. Entonces, pues nada, dos historias con un contexto muy diferente. Y es interesante como adaptar el tipo de terror tan diferente y escoger. Las dos son terriblemente aterradoras en su contexto. Diego. No, pues es que es precisamente ahí apelando a lo que usted mencionó del contexto.
Yo creo que la historia que me da menos miedo, voy a decir menos miedo porque pues obviamente enfrentarse a una cosa de esas, pues hasta no vivirlo, pues uno no podría decir si uno tiene el coraje de enfrentar a la muerte y abrazarla como amiga y bueno, todo eso, ¿sí? Pero pues la gran diferencia que tenemos acá es que en el relato de Solomon Kane pues había de cierta forma una escapatoria. Si a mí me dicen que el camino está lleno de espectros o de no sé qué si se vainas, no, pues yo tomo el otro, existiendo, que sea más largo y todo. Obviamente Solomon Kane estaba en su deber de mirar qué era lo que estaba sucediendo pues para ayudar y hacer justicia, lo que fuera. Pero si a mí personalmente me dicen, no, está el camino corto, que es donde mucha gente ha desaparecido, y está el otro camino largo, porque inclusive le dicen a Solomon Kane, no, tome el camino largo, y él dice, no, pues yo tengo que hacer mi trabajo, y por eso es que se va por el otro lado, ¿no? Pero si a mí me dicen que tome el otro camino, no, pues yo lo tomo. O sea, yo no me voy a arriesgar a retar al destino, ¿sí? Sea lo que sea, ¿no? En una parte del cuento se aclara que básicamente todas las víctimas eran extranjeros que desconocían lo que habitaba en el páramo, y los del pueblo lo sabían, y de hecho los del pueblo lo advierten, pero hasta que no ven que de verdad se está yendo por el páramo, no, como que no lo alcanzan para intentar detenerlo. Pero es algo que está ahí, y ahí también podemos agregar como el factor desconocido, el miedo a lo desconocido, porque usted no sabe qué se va a encontrar. De pronto era un truco del pueblo. Me hicieron acordar de esta película Hombre Lobo. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Hombre Lobo en París, o algo así, no recuerdo ahorita. Que como que todo el pueblo lo sabía, pero como que necesitaban que los lobos comieran, al menos en una temporada, entonces mandaban a los extranjeros allá que se los comieran. Pero entonces es como esa otra parte también del terror. Sí, obviamente si a uno le dicen, oiga, no se vaya por allá, es que eso pasa. A veces le dicen como, hay sectores donde, oiga, toca tener cuidado con los teléfonos, hay que tener. Y ahí usted ve a la gente con el teléfono en la mano jugando al valiente, pero pues eso hace parte del terror de esa historia. Diego, continúe, qué pena. Sí, entonces, pues, si están diciéndole eso por algo, más allá de las intenciones que pueda haber, pues, hoy en día, para hacerlo tomar otro camino largo, no, pues yo respeto mucho las creencias, ¿sí? A mí me dicen que en tal lado se aparece el diablo, no, pues yo no me aparezco por allá tampoco, o sea, sí, o sea, porque repito, eso es escupir para arriba y tampoco me gusta mucho hacer eso, ¿no? En cambio, en la situación de hora cero, o sea, ¿cuál es la escapatoria ahí? La única sería decirle a los niños, no, venga, yo quiero jugar, ¿sí? Y de por sí por eso, bueno, ya vendría ahí como el cuento este que a los niños les dijeron, no, es que los adultos no nos entienden, no son peligrosos para nosotros porque no creen en esta magia, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero pues, o sea, si algo yo he aprendido de lidiar con niños es precisamente de cierta forma seguirles la corriente como para adentrarse en lo que están haciendo, generar cierta confianza y cierta empatía, ¿ah? Porque pues es muy cierto lo que dijo Kellen. Hoy en día es muy fácil con las redes sociales y todos los influencers, es muy fácil manipular a una persona, no estoy hablando ni siquiera de los niños, ¿no? Algo que dijo Kellen es muy cierto y estoy completamente de acuerdo con ella, es que a uno le pueden dar en la fibra, ¿sí? En el punto débil, y le pueden meter cualquier cuento, y conozco muchas personas que cambian del cielo a la tierra porque llega algún no sé, algún orador a echarle un cuento y se lo creen completamente y su vida toma un giro totalmente radical. Y entonces, pues, o sea, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Le puede pasar a cualquiera y yo no he visto escapatorias, a menos de que, bueno, se den cuenta de la realidad y todo eso. Bueno, para eso tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Pero yo diría que en eso radica la diferencia entre ambos cuentos. Y mi miedo, ¿sí? O sea, no voy a retar al destino por un lado, pero por otro lado no sabría cómo más escapar de la otra situación. Kellen. No, que tú mencionabas una cosa muy importante y creo que es algo que no alcanzamos a tocar, pero es evidente, y es esa conexión en que ambas historias hablan de lo desconocido, y eso es lo que nos causa miedo. Más allá de que tome una forma sobrenatural o una forma mágica, mística, no sé, que venga otra dimensión, lo que sea, es el hecho de no saber a ciencia cierta qué está pasando, qué hay ahí, qué va a pasar y cómo lo vamos a enfrentar. Ahí es donde el miedo genuino surge, ¿sí?
donde esa cosa que es conocida deja de ser conocida, donde esa cosa que es controlada deja de ser controlada. Hay un comentario que yo leía, me parece, me puedo equivocar, pero creo que lo dijo Stephen King, si no, el autor o la persona que lo haya dicho me perdonará por haber puesto sus palabras en la boca de alguien más, pero decía una manera increíble de crear escenarios de terror hoy en día en las historias es cuando a alguien su lugar seguro se vuelve inseguro. Ustedes llegan a su casa y la puerta está abierta y ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y entrar a su casa y ver que a su casa, no sé, le sacaron cosas o que simplemente hay cosas puestas en otros lugares, eso inmediatamente a uno le genera niveles de miedo más altos que si lo atracaran, que si tuviera un susto, porque no sé, casi que lo atropellan, le genera más terror porque es un terror que permanece. Porque es el hecho de que a mi casa solo entro yo con mi llave o con mis cosas y que se me muevan las vainas, que me entren a robar, o sea, uno ya no se siente seguro en su lugar seguro. Entonces, ¿para dónde se va? Entonces, ese desconocimiento yo creo que es lo que hace que estas historias nos calen y nos toquen fibras sensibles porque, por ejemplo, en el caso de Bradbury, o sea, es el día a día que deja de ser lo que uno siempre ha creído que es. Y uno de adulto, pues no sé, lleva 30, 40, los años que viva, que de repente le cambien todas las reglas, no, grave, o sea, grave. Y en el caso de Kane es ese lugar prohibido que al final de cuentas se relaciona también a aquello que se debe, aquello sobre lo que uno no tiene control. Pues nada, yo por allá no me meto. O sea, pierdo totalmente la capacidad de, porque pues eso se escapa a mí. Y ahí es donde está el terror. Stephen King dijo en su autobiografía, el terror surge cuando lo ordinario se vuelve extraño, cuando lo familiar se subvierte. Entonces, tal vez sí fue Stephen King. Y habiendo dicho esto, no me queda más sino agradecerles a todos los que llegaron hasta esta parte y recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Agenda de Extinción con X, en la parte de X, Agenda de Extinción. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Entonces, como ya dijimos, apreciamos todos sus comentarios, apreciamos todos sus likes y si tienen alguna sugerencia, comentario, por favor háganos llegar por nuestras redes. Entonces, no siendo más, me despido. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.